El sentimiento que embarga nuestra alma en este momento, después de escuchar el relato de la pasión del Señor, es el asombro. Estamos sobrecogidos por la magnitud del sacrificio y conmovidos por la desproporción en el amor, como dice el cántico del siervo de Yahvé. Enmudecemos al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. En estos momentos el silencio tiene deseo de tomar el pensamiento y el corazón del que contempla al Hijo de Dios crucificado, al autor de la vida muerto con una muerte ignominiosa y entre bandidos. ¿Cómo se atreve la muerte a robar la fuente de donde nace la vida? ¿Cómo ha podido osar intentar vencer al bien y a la verdad? Contemplar la pasión nos introduce en el misterio de Dios manifestado en Cristo, pero también, queridos hermanos, nos introduce en nuestro propio misterio, en el misterio del hombre. Ante el relato de la pasión y muerte de Jesús nacen muchos porqués sobre la experiencia de Jesús y sobre Dios y su modo de salvar, pero no quedan fuera las preguntas sobre el sufrimiento y sobre la muerte. No quedan fuera los grandes interrogantes de la condición humana que no encuentran luz sino a través de lo que esta tarde contemplamos y celebramos. La figura del siervo del que nos habla la profecía de Isaías es un anuncio de la pasión de Cristo, pero sobre todo de su sentido. Los cristianos siempre hemos visto en este personaje históricamente anterior al acontecimiento de Cristo, no solo a Cristo que sufre, sino también el valor redentor de su sufrimiento. El siervo anuncia la entrega redentora del Hijo en una muerte de cruz. La descripción del siervo sufriente nos acerca a Él y nos identifica con su sufrimiento. No caben las palabras porque es difícil dar razón del sufrimiento. Al mirar a este siervo que presenta el profeta, miramos el despojo de la figura del hombre, el despojo de la humanidad. Desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano, sin figura, sin belleza, como un hombre de dolores. Miremos, queridos hermanos, esta figura que desgarra a la vez que atrae, que nos hace cerrar los ojos porque nos duele en nuestra propia carne y nos escandaliza. ¿Cómo puede un hombre llegar a esta situación? ¿Cómo podemos los hombres hacer esto con otros hombres? Borrar su rostro, destruir su figura, privarlo de la dignidad que le es propia. Sin embargo, Isaías no se queda en la mera descripción del sufrimiento o del sufriente. El profeta va a las causas y a las consecuencias, es decir, al sentido del sufrimiento. Y es que lo más duro del sufrimiento no es el hecho mismo de sufrir, sino el no encontrar sentido en ese sufrimiento. El siervo soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron, porque como cordero fue llevado al matadero, cargando sobre él todos nuestros crímenes, y todo por nosotros. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. La muerte de Cristo es una muerte redentora. Llegó hasta allí por nosotros, por ti, por mí. Así el siervo Cristo nos justifica y cargando con nuestros crímenes nos salva. Tomó nuestro pecado para borrarlo y así se convirtió en intercesor nuestro ante el Padre. La carta a los Hebreos nos habla también del corazón de Cristo, de aquello que lo mueve a ir hasta la muerte y una muerte de cruz. Es una razón singular, hacer la voluntad del Padre.
y cumple esa voluntad mediante la obediencia, pues aprendió sufriendo a obedecer. Por eso, nuestro sumo sacerdote es capaz de compadecerse de nuestras debilidades, porque Él mismo ha pasado por ellas, porque las ha vivido en su propia carne. Así, llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. La obediencia de la fe, queridos hermanos, es siempre camino de salvación. Dentro de un momento vamos a adorar la cruz del Señor. Yo te invito, mírala antes y piensa que esa es la cruz que nos correspondía a nosotros y que Él está ahí clavado por nosotros. Por eso, en la cruz que contemplo hay algo de mí, no es ajena a mí. Desde la cruz puedo mirar y se puede mirar mi vida y encontrar el sentido de mi existencia. Para que la vida del hombre tenga sentido, hay que mirar la cruz y abrazarla. La negación y el rechazo de la cruz es una huida hacia adelante que nos pierde hasta abandonarnos en la noche del sinsentido. Comprendo que esto es una paradoja, que el mundo no entiende y no quiere comprender ni aceptar, pero es así. Quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Es verdad que la cruz es una verdadera provocación que ha sacudido al hombre a lo largo de la historia de una u otra manera. Nuestras cruces nos escandalizan porque nos humillan, porque parecen negar la sed que tenemos de bien y de felicidad. La cruz y la muerte de Jesús es la provocación del amor. Me amó y se entregó por mí, dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Es así de sencillo. Esta es la única interpretación que podemos dar a la muerte de Cristo, y detenernos en otras cuestiones es desviarnos del camino y del sentido. El amor es así. El amor se entrega porque ama y no hace cálculos y no espera más que el gozo mismo de amar. La cruz es el abrazo de Dios a la humanidad. Es el abrazo de Cristo a cada uno de nosotros. Jesús en la cruz nos abraza nuestras heridas, nos mete en su pecho, nos cura con su sangre. La cruz ha de ser también para nosotros, queridos hermanos, escuela de vida. En la cruz aprendemos qué es el amor y cómo se ama. En la cruz de Cristo se revelan todas las cruces de los hombres, nuestros hermanos. Las heridas de Cristo siguen presentes en las heridas de la humanidad hoy. Estamos llamados, a ejemplo del Señor, a acoger y abrazar las heridas de los hombres. No podemos mirar para otro lado. No podemos ignorar el sufrimiento de los demás. No podemos vivir sin mirar dónde vivimos. Cristo no huyó. Cristo no se excusó. Cristo fue hasta la cruz. No se bajó de la cruz. Se entregó por nosotros hasta el final. Jesús murió en la cruz para reunir a los hijos de Dios dispersos. La cruz es signo de unidad y reconciliación. Con su muerte Jesús ha derribado el muro del odio que nos separaba y nos ha reunido en la unidad de un solo pueblo. No dejemos, queridos hermanos, que la división, por los motivos que sea, destruyan la unidad de la Santa Iglesia y de la humanidad. Que la guerra, la injusticia ni la desigualdad entre los hombres construya un nuevo muro, el muro que Cristo con su muerte ha destruido. La cruz, en definitiva, nos hace hermanos. La lógica del poder que se impone sobre los otros es enemiga de la cruz de Cristo. Vivimos momentos dramáticos de la humanidad con una verdadera amenaza, real amenaza de guerra mundial.
que nos lleva a la inseguridad, de la incertidumbre, de la incomprensión. Hemos construido un mundo que creemos poderoso, pero el progreso nunca puede servir para agredir al otro. La fuerza nunca se puede utilizar para el mal, como tampoco la libertad. Ningún poder del mundo puede hacerse dueño y señor del destino de los otros, ni de la vida, ni de la muerte. La cruz de Cristo es enseña y ejemplo del poder que vence al mal, de la fuerza del amor que es capaz de salvar al hombre de un destino de muerte para hacerlo heredero de una vida para siempre. Que este Viernes Santo de la humanidad sea anuncio de una mañana gozosa de Pascua, como la muerte de Cristo es anuncio de resurrección. Ante el misterio de la cruz, queridos hermanos, ante el misterio de la muerte de Cristo, cabe que cada uno de nosotros se pregunte hoy: ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué puedo hacer por Cristo que por mí se entregó a la muerte? Entonces, escuchamos un grito, lo hemos escuchado ahora en el relato de la Pasión: tengo sed. Este grito ha cambiado el corazón de muchos a lo largo de la historia y ha guiado el corazón por el camino de la santidad de tantos otros. Jesús tiene sed. ¿Pero de qué tiene sed Jesús? Jesús tiene sed de Dios, de hacer la voluntad del Padre, y tiene sed de ti, tiene sed de nosotros. En la cruz Dios mismo mendiga el amor de su criatura. Él tiene sed del amor de cada uno de nosotros. La respuesta que el Señor desea ardientemente de nosotros es ante todo que aceptemos su amor y nos dejemos atraer por Él. Buena compañía y ejemplo para ir al Calvario tenemos en la Madre del Crucificado, que al pie de la cruz se ha convertido también en Madre nuestra. Jesús quiso darnos este tesoro y nosotros queremos acompañarla en esta hora para que ella también nos acompañe a nosotros, que nos enseñe a mirar a Jesús y a entender el misterio de su muerte. Cómo quisiera tener presente y cercana en este momento a tantas madres que sufren por sus hijos, a tantas madres dolorosas en el campo de la historia, a tantas madres que hoy sienten cómo su vida a través de la vida de sus hijos es también ofrecida a Dios. Pidamos a la Virgen Dolorosa que se quede con nosotros como estuvo al pie de la cruz, porque con ella siempre viviremos cerca de Jesús y así seremos partícipes de su resurrección gloriosa.